Un sistema automático de control es un conjunto de elementos físicos relacionados entre sí, de tal manera que son capaces de gobernar su actuación por sí mismos, sin necesidad de agentes externos, anulando los posibles errores que puedan surgir a lo largo de su funcionamiento debido a perturbaciones no previstas. En los sistemas de regulación y control automáticos se sustituye el componente humano por un mecanismo. Este puede ser un circuito eléctrico, electrónico o un ordenador. La implementación y el desarrollo de los sistemas de regulación están presentes en infinidad de sectores, en el ámbito doméstico, en los sectores industriales, en el desarrollo tecnológico y científico, provocando avances significativos en todos estos campos. Sistemas de control en lazo abierto. En ellos, la señal de salida no influye sobre la señal de entrada. La exactitud de estos sistemas depende de su programación previa. Es preciso prever las relaciones que deben darse entre los diferentes componentes del sistema, a fin de tratar de conseguir que la salida alcance el valor deseado con la exactitud prevista. Una característica importante de estos sistemas es que dependen de la variable del tiempo, y la salida es independiente a su entrada. También, estos sistemas tienen un inconveniente de ser muy sensibles a las perturbaciones. Sistemas de control en lado cerrado. En ellos, la señal de salida influye en la entrada. Esto se consigue mediante un proceso de realimentación. La realimentación es la propiedad de un sistema en lado cerrado por la cual la salida es comparada con la entrada del sistema, de forma que el proceso de control depende de ambas. En estos sistemas, un transductor mide en cada instante el valor de la señal de salida y proporciona un valor proporcional a dicha señal. Este valor relacionado con la señal de salida se realimenta al sistema, de forma que éste influye directamente sobre el proceso de control. El controlador es el componente que determina el comportamiento del sistema, por lo que se debe diseñar con gran precisión, ya que este es el cerebro de todo el sistema. Tipos de sistema de control. Control todo o nada. En la regulación todo o nada, el elemento final de control se mueve rápidamente entre una de las dos posiciones fijas a la otra, para un valor único de la variable controlada. Este tipo de control se emplea usualmente con una banda diferencial o zona neutra en la que el elemento final de control permanece en su última posición para valores de la variable comprendidos dentro de la banda diferencial. Los ajustes de control se basan en variar el punto de consigna y la gama diferencial. Control flotante. El control flotante, denominado realmente como control flotante de velocidad constante, mueve el elemento final de control a una velocidad única independiente de la desviación. El control flotante de velocidad constante con una zona neutra se obtiene al acoplar un control todo o nada con una zona neutra a una válvula motorizada reversible de baja velocidad. El control flotante, análogamente al control todo o nada, tiende a producir oscilaciones en la variable controlada, pero estas oscilaciones pueden hacerse mínimas eligiendo adecuadamente la velocidad del elemento final para que compense las características del proceso. En general, la válvula debe moverse a una velocidad lo suficientemente rápida para mantener la variable ante los más rápidos cambios de carga que puedan producirse en el proceso. Control proporcional. En el sistema de posición proporcional existe una relación lineal continua entre el valor de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Es decir, el elemento de control se mueve al mismo valor por cada unidad de desviación. O, en otras palabras, la posición de este es una copia inversa de la variable controlada.
El grado de ajuste del controlador proporcional viene definido por la ganancia, que es la relación entre la variación de la señal de salida del controlador y la variación de la señal de entrada procedente del mismo elemento controlador. La banda proporcional es el porcentaje del campo de medida de la variable que la válvula necesita para efectuar una carrera completa, es decir, pasar de completamente abierta a completamente cerrada. La posición proporcional presenta un inconveniente, que es la desviación permanente de la variable una vez estabilizada con respecto al punto de consigna, denominada offset. Este puede reducirse disminuyendo la banda proporcional, siempre y cuando esta disminución no debe producir inestabilidad en el proceso. Control proporcional integral. En el control integral actúa cuando existe una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando dicha desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. Se caracteriza por el llamado tiempo de acción integral en minutos por repetición o repeticiones por minuto, que es el tiempo en el que, ante una señal en escalón, el elemento final repite el mismo. Una característica particular que presentan los controladores de acción proporcional integral en la puesta de marcha en el proceso es el revestimiento de punto de consigna. Control proporcional derivativo. En la regulación derivada existe una relación lineal continua entre la velocidad de variación de la variable controlada y la posición del elemento final de control. Es decir, el movimiento de la válvula es proporcional a la velocidad de cambio de la variable. Por ejemplo, la temperatura. Cuanto más rápido varíe esta, así se moverá la válvula. Un factor a señalar en la acción derivada es que al oponerse esta a todas las variaciones, posee un gran efecto de estabilización. Si bien no elimina el offset característico del sistema de posición proporcional, la regulación derivada suele emplearse conjuntamente con la integral. Se acostumbra a expresar la acción derivada en minutos de anticipo, que representan el tiempo en minutos con la acción derivada se anticipa al efecto de la acción proporcional en un elemento final de control. La acción derivada es adecuada cuando hay un retraso entre el movimiento de la válvula de control y su repercusión en la variable controlada. No obstante, un tiempo de acción derivada demasiado grande da lugar a que la variable cambie demasiado rápido y rebase el punto de consigna con una oscilación que puede ser amortiguada o no. Control proporcional integral derivativo. Controlador PID es un mecanismo de control por retroalimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. El control PID consiste en tres parámetros distintos: el proporcional, el integral y el derivativo. El valor proporcional depende del error actual, el valor integral depende de los errores pasados y por último el derivativo es una predicción de los errores futuros. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar el proceso por medio de un elemento de control. Un ejemplo de este puede ser la posición de la válvula de control o la potencia suministrada a un motor. Control neumático. Los controladores neumáticos se utilizan para regular las variables de proceso, tales como la temperatura, presión, caudal y nivel de líquido de la industria, producción de energía y arquitectura de aplicaciones de control de clima. Los instrumentos neumáticos de control están actualmente muy perfeccionados y puede afirmarse que casi nadie ha llegado a su desarrollo límite. Dotados de bloques de control de técnica fluídica modulares, disponen de acción PID, control en cascada
alarmas de desviación, relé de relación, interruptor de procesos discontinuos y conmutador automático manual, entre otros. Estos controladores pueden instalarse directamente en áreas peligrosas y se mantienen funcionando aunque falle la alimentación eléctrica mientras exista aire en sus tuberías de alimentación neumática de la planta. Controlador todo o nada. El amplificador operacional puede utilizarse como un controlador todo o nada gracias a la alta ganancia del amplificador. Basta con una pequeña diferencia de señales en la entrada para que se obtenga una salida total en voltios ligeramente inferior a la tensión de alimentación. Como señal de entrada se utiliza la diferencia entre la variable y el punto de consigna, y en el terminal de salida se conecta un circuito de excitación de relé final del control. La zona muerta del control todo o nada se logra mediante una resistencia conectada en serie con el terminal no inversor del amplificador y con una resistencia conectada entre el último terminal y el de salida del amplificador. Control proporcional de tiempo variable. El control electrónico proporcional de tiempo variable deriva del todo o nada, aplicando un circuito RC entre la salida y la entrada inversora, para conseguir de este modo un retardo en la retroalimentación inversora y hacer que el circuito entre en oscilación. Control proporcional de tiempo variable. El control electrónico proporcional de tiempo variable deriva del todo o nada, aplicando un circuito RC entre la salida y la entrada inversora, para conseguir de este modo un retardo en la retroalimentación inversora y hacer que el circuito entre en oscilación. Control proporcional. En el control electrónico proporcional, el amplificador operacional se utiliza como un amplificador analógico de ganancia finita, con lo que su alta ganancia da lugar a que la entrada tenga que ser muy débil, de los órdenes de los 0,2 milivoltios. Para disminuir esta alta ganancia es necesario retroalimentar la señal de salida a la señal inversora mediante una resistencia de referencia, y como deseamos que la señal de entrada tenga un valor distinto a 0, se le añade al circuito una resistencia. Control proporcional integral. En el control electrónico proporcional integral, la acción integral puede generarse en el amplificador operacional mediante un condensador conectado en serie con la línea de retroalimentación negativa y con una resistencia conectada en serie con el terminal inversor, siendo IB una intensidad débil comparada con la señal de corriente I. Control proporcional. La acción derivada puede conseguirse colocando un condensador a la entrada inversora y una resistencia en paralelo entre la salida y la entrada inversora. Para esto tenemos las dos primeras ecuaciones. Derivando la segunda ecuación, podemos obtener la tercera ecuación, que nos permite sustituir, y podemos a través de esta tener la constante de tiempo derivada.
El ajuste de la acción derivada se obtiene transformando la resistencia RD en un potenciómetro. Cuando la señal del error cambia rápidamente, la señal de salida aumenta muy rápidamente, tomando la forma de un pico en el límite. Este efecto es indeseable, ya que puede perjudicar el proceso de control. Este inconveniente se soluciona eliminando la acción derivativa cuando el instrumento capta una variación rápida de la señal de error. Control proporcional integral derivado. La unión de un circuito de los tres controladores descritos anteriormente da lugar a un instrumento electrónico proporcional integral derivativo, PID. El circuito simplificado consiste en un módulo proporcional integral derivativo, donde se fija la ganancia o banda proporcional. Se amplifica la desviación entre la variable y el punto de consigna, se fija el valor del punto de consigna y se selecciona la acción directa o inversa del controlador y un modulador de acción derivada modificada donde se encuentra el potenciómetro de acción derivada. En estos controladores, el potenciómetro de acción proporcional se encuentra en la salida del segundo amplificador operacional. Los controladores electrónicos suelen disponer además de un conmutador automático manual, con un rheostato para control manual y un circuito de memoria para que el cambio automático a manual se afecte sin saltos en la posición de la válvula de control. Otros tipos de control. Una gran ventaja del sistema de realimentación es que no es necesario un conocimiento completo de las características del proceso, ya que el control se inicia al presentarse una señal de error y el controlador realiza la corrección de forma externa al proceso. Sin embargo, una gran desventaja que presenta el controlador de realimentación es precisamente la necesidad que exista una señal de error para que el controlador actúe iniciando la corrección. Es decir, que cuanto más retardo posea un control, tanto más difícil será controlarlo con el sistema clásico de realimentación, ya que con tanto mayor retardo actuará el instrumento y en el intervalo de tiempo muerto las características del proceso pueden haber variado. Control en cascada. Una de las técnicas para mejorar la estabilidad de un circuito complejo es el control de en cascada. Este se utiliza cuando la variable controlada no puede mantenerse dentro del punto de consigna, por óptimos que sean los ajustes del controlador debido a las perturbaciones que produce en alguna condición del proceso. Programadores. Se utilizan generalmente en los varios procesos industriales que siguen una relación determinada de una variable con el tiempo y que por lo tanto requieren un control automático para seguir y reproducir un programa fijo. Estos instrumentos se denominan programadores controlables y realizan tres funciones básicas: control automático de la variable, temporización y variación del punto de consigna del controlador. Control de relación. El control de relación es un sistema de control en el que la variable de proceso es controlada con relación a otra variable, mientras que en el control de cascada es solo un método que mejora la regulación de una variable. El control de relación satisface una necesidad específica. Control anticipado. El control de realimentación es la técnica más común empleada en el control de procesos. En este tipo de control, la señal de salida es comparada con un valor deseado y la señal de error actúa sobre el controlador. El control anticipativo se caracteriza por utilizar un microprocesador que parte de la medida de una o más variables de entrada que influyen en el valor de la variable que interesa estabilizar, calcular la señal de la relación mediante un modelo de proceso y acciona la válvula de control sin utilizar el clásico lazo de retroalimentación. Es decir, el accionamiento de la válvula tiene un lugar en lazo abierto. Control selectivo. Este tipo de control selectivo se emplea básicamente para limitar la variable de un proceso en un valor alto o bajo,
con el objetivo de evitar daños en el proceso o en el producto. Algunas aplicaciones típicas residen en la protección de presión en un compresor con regulación de caudal de descarga, la utilización de varios tipos de combustible en una caldera de vapor, entre otros. Control de procesos discontinuos. En la industria química, en particular en la fabricación de polímeros, resinas, fibras y otros elementos, se utilizan procesos discontinuos. En un reactor se introducen los productos a transformar y se someten a un programa de temperatura determinado para cada producto resultante, repitiéndose la fabricación ciclo tras ciclo. Es esencial la uniformidad en la calidad del producto obtenido a través de los procesos discontinuos que se repiten, así como es conveniente la regulación precisa de las condiciones de la reacción para obtener siempre la misma calidad en el producto y evitar la pérdida, puede ser total o parcial, de una operación.